La foliculitis es la infección piógena del folículo piloso de origen estafilocócico, la cual es caracterizada por pústulas, las cuales contienen un cabello en el centro y también por pápulas eritematosas que al desaparecer no dejan cicatriz. Viendo un poco de epidemiología de la foliculitis, hay que saber que aparece a cualquier edad y en cualquier sexo, sin embargo va a estar predominando en adultos. Hay que saber que una variante de la foliculitis, como lo es la foliculitis queloidea de la nuca, va a estar predominando en afroamericanos. La foliculitis va a ser principalmente causada por Staphylococcus aureus, el cual va a estar afectando la barba, cuello, pecho, espalda y la región glútea. Este va a generar una reacción perifolicular, la cual puede ser superficial, en la cual se va a ver una afección de la trayectoria epidérmica del folículo, o puede ser profunda, en la cual se va a estar afectando el componente dérmico. Otra causa de la foliculitis puede ser la Pseudomonas aeruginosa, y esta va a estar afectando mayormente el área del glúteo y el tronco. Esa pseudomona es el agente causal de la foliculitis de baño o de tina, y esto se atribuye al contacto con agua contaminada, la cual es el resultado de una cloración inadecuada de albercas o jacuzzis. Aparte de estos dos agentes, hay que saber que también puede ser ocasionada por gram negativos, como lo es Klebsiella, Enterobacter y Proteus. Estos están relacionados con el tratamiento antibiótico del acné. Y Candida albicans, la cual puede aparecer en inmunocomprometidos. Y también hay causas no infecciosas, como lo puede ser en pacientes con VIH o, bueno, ya propiamente pacientes con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, en los cuales se puede presentar una foliculitis eosinofílica. Y también otra causa no infecciosa puede ser el tratamiento con corticoides. Ahora, como factores de riesgo, hay que saber que puede ser secundaria una dermatosis, como lo es la escabiasis o la pediculosis. Puede ser secundaria a traumatismos como el rasurado o también la aplicación de grasas o alquitranes. Eh, Puede ser secundaria la oclusión de folículos pilosos, hiperhidrosis, el rascado secundario a enfermedades pluríticas, como lo es, por ejemplo, una dermatitis atópica, como ya se comentó, la aplicación prolongada de corticosteroides, el uso antibiótico, el uso prolongado de antibióticos y la exposición a agua contaminada. Y también otro factor predisponente es que hay que saber que tanto las foliculitis como las furunculosis de repetición se han relacionado con con la disminución de las cifras séricas de zinc. Ahora, viendo un poco más en la clínica, hay que saber que puede afectar cualquier parte de la superficie cutánea, obviamente donde haya un folículo piloso, y pues esto va a estar respetando las palmas y las plantas. Hay que saber que el prurito es el síntoma más común de la foliculitis y, como ya se mencionó, esta va a estar predominando en piel cabelluda, en zona de la barba y bigote, axilas y pubis. Estas lesiones van a estar caracterizadas por pústulas que pueden variar de 1 a 3 milímetros, van a ser de color amarillento con un halo eritematoso y tienen la tendencia a confluir. Y hay que saber que también, pues vamos, como lo dice la foliculitis, vamos a estar observando un cabello en el centro. Estas tienden a abrirse y drenan, por lo que van a estar muy comúnmente cubiertas de una costra melicérica. Hay que saber que están preferentemente ubicadas en áreas de vello grueso. La evolución es aguda y esta puede ser sintomática o, como ya se mencionó, puede causar prurito o dolor leve. Estas se van a curar sin dejar cicatriz mientras no se manipulen. Hay que saber que la forma superficial también es conocida como impétigo de Bocker, y este va a estar generando pústulas pequeñas en la salida del folículo, mientras que la forma profunda va a estar presentando abscesos. Y una variante en esta forma profunda es la psicosis de la barba, en la cual van a aparecer lesiones abundantes, crónicas y generalmente son recidivantes y van a estar mostrando resistencia al tratamiento. Como ya se había mencionado también, hay otra variante que es la foliculitis queloidea, en la cual se exhiben placas queloideas alopécicas. Estas pueden ser lineales o irregulares, en las que el cabello crece en mechones, lo que va a estar constituyendo el cabello de muñeca. Estas placas van a estar deformando la región y son dolorosas. Ahora, dentro de los hallazgos histopatológicos, vamos a estar observando un infiltrado inflamatorio perifolicular, y este puede ser tanto superficial como profundo. Como diferenciales hay que
contemplar el acné. Sin embargo, en el acné va a haber presencia de comedones y generalmente no hay prurito. Entonces estos son síntomas más relacionados con el acné. Hay que hacer un diferencial con la forinculosis, dermatitis herpetiforme, varicela, milaria y querión de piel cabida, junto con algunos otros. Ahora, el tratamiento consiste en medidas no farmacológicas en las cuales tenemos la prevención de la irritación mecánica o química de la piel. Hay que llevar una buena cloración adecuada en los baños o el sauna y propiciar un rasurado con navajas limpias. El tratamiento agudo se puede consistir en aseo con clorexidina y compresas limpias y la aplicación de ungüento de mupirocina o rapamolina. Y ya en casos recidivantes o un poquito más graves, se puede optar por el uso de antibióticos, como lo es el antibióticos orales, como lo es el ciprofloxacino, mayormente para pseudomonas, o diclofenac cuando la infección es causada por Staphylococcus aureus. Gracias.